Hola, buenos días a todos. En honor al tiempo ya vamos a comenzar esta presentación de glaucoma. Hoy vamos a hablar de trabeculopatía láser selectiva. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito de glaucoma, fundamentos de la trabeculopatía de láser, cómo se realiza el procedimiento, acerca de la eficacia y seguridad, indicaciones y contraindicaciones y luego algunas conclusiones sobre SLT. Bueno, como todos sabemos, el glaucoma es una enfermedad multifactorial progresiva que se va dañando el nervio óptico y provoca una pérdida progresiva del campo visual. Esta ocasiona la segunda causa de ceguera en Chile y el resto del mundo y es la primera causa irreversible. Actualmente hay alrededor de 80 millones de personas y en 15 años más, en el año 2040, se espera aproximadamente 111 millones de personas. Se va viendo que el gran número de personas, cómo crece con glaucoma. Y dentro del tratamiento, el único parámetro que podemos modificar es la presión intraocular. Y eso a través de medicamentos, láser o cirugías. Y hoy vamos a hablar del láser. ¿Cuáles son los fundamentos de la trabeculoplastia láser? Bueno, el uso del láser como herramienta para disminuir la presión intraocular comenzó en los años 70 y se usó la agonipuntura con láser de rubí de Q-switch y el láser argón de baja potencia. El éxito de estos procedimientos era limitado por los picos de presión intraocular que se producían, por la pérdida de eficacia y por la necesidad de retratamiento. Ahora, en el año 1983, Anderson y Parrish publican un estudio sobre las características que idealmente debería cumplir un tratamiento con láser para ser eficaz. Una de estas características era que el tejido lateral debería tener un cromóforo que absorbiera más energía a una determinada longitud de onda que los tejidos adyacentes. Y la segunda es que la duración del láser debería ser inferior al tiempo de difusión de la energía térmica, para evitar daños colaterales y ser muy selectivo. Este es el concepto de fototermólisis selectiva. Bueno, al principio estuvo la trabeculoplastia láser argón en la ALT, que cumplía con el primer requisito, pero no con el segundo, y producía quemaduras en la malla trabecular y retracción de los tejidos. Y el ALT se relacionaba además con diversos efectos adversos como los picos de presión intraocular, formadas sinergias anteriores periféricas y uveitis. Luego, en el año 1995, Latin y Park introdujeron la trabeculoplastia láser selectiva, que usa un láser de neodimo jack láser doble frecuencia de 532 nanómetros y 3 nanosegundos, es decir, un pulso muy cortito, muy corto en relación al ALT. Y esto previene la disipación de calor fuera de las células pigmentadas de la malla trabecular y causa menos daño colateral. Y fue aprobado por la FDA el año 2001. ¿Cómo funciona el SLT? Bueno, su mecanismo de acción es a través del efecto de fototermólisis selectiva. Esto estimula la remodelación de la malla trabecular, lo que mejora el drenaje del humor acuoso y así se reduce la presión intraocular. Además, activa procesos inflamatorios que facilitan la limpieza y renovación celular. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Bueno, como todos sabemos, es un procedimiento ambulatorio que se aplica anestesia tópica, el alfa-2 agonista, que tenemos el alfa-CAM-P, y pilocarpina. Luego se usa el gonoscopio, aquí tenemos el lente latina, y el tamaño del spot y la duración son fijos en el equipo. El tamaño del spot son de 400 micras y la duración son de 3 nanosegundos. Y lo que nosotros manipulamos es que se pasa la energía. Y esto habitualmente va entre 0.4 a 1.2 miliohms, hasta que uno vea burbujas. Al ver las burbujas, uno le baja un 0.1 miliohms. Y lo que normalmente se hace son 100 disparos en 360 grados en la malla trabecular. Antes hacíamos también 50 disparos en 180, pero la verdad es que se ha ido viendo con los últimos años que la efectividad es mejor con 100 disparos en los 360 grados. Y lo que siempre hay que tener cuidado es evitar la raíz del iris y la córnea. Habitualmente la duración del procedimiento es de menos de 10 minutos y después del procedimiento lo ideal es controlar la presión intraocular a la hora, porque hay alrededor de un 5% de pacientes que pueden tener pic de presión intraocular. Y se puede utilizar Acular 2 veces al día por 5 días y habitualmente yo los controlo en la semana. En Murphy lo que hacen es a los pacientes que tienen glaucoma pigmentario, ángulo muy pigmentado o pseudodesfoliación, los controlan en la semana. Y el resto, los que son casos rutinarios, los controlan 4 o 6 semanas después. Ahora vamos a hablar un poco de eficacia y seguridad. Bueno, el estudio LIGHT, que se realizó en 5 centros en el Reino Unido,
hizo un estudio con respecto a trató pacientes con SLT versus tratamiento tópico con análogos de prostaglandina. Primero se hizo un estudio durante 3 años, en el cual se completaron 692 pacientes, y ahí se vio que el 78% de los pacientes que se les realizó el SLT estaban libres de medicamentos y cirugía. Luego este estudio se extendió para 6 años, en el cual lo completaron 524 pacientes, y ahí se demostró que casi el 70% de los pacientes tratados con SLT estaban libres de medicamentos y cirugía, y el 90% de ellos había sido tratado con 1 o 2 veces con SLT. Los pacientes en el grupo que usaron medicamentos, los análogos de prostaglandina, presentaron mayor progresión de la enfermedad, un 26,8% frente a un 19,6% en los que fueron tratados con SLT. La progresión del campo visual más moderada o rápida en los pacientes con medicamentos, un 26,2% frente a un 16,9% de los pacientes con SLT. También los pacientes que fueron tratados con medicamentos tuvieron tasas más altas de trabeculectomía, 5,8% frente a un 2,4% con SLT, y también tuvieron tasas más altas de cirugía de catarata, en 95 ojos frente a 57 ojos. Entonces lo que se ha visto es que claramente el SLT es eficaz para reducir la presión intraocular, pero también en ralentizar la progresión de la enfermedad y retrasar la cirugía de glaucoma. En relación a la seguridad y los efectos secundarios, el SLT es un procedimiento seguro. En general lo que más vemos son los picos de presión intraocular que se pueden presentar en el alrededor del 5% de los pacientes, y lo que se vio en el live es que alrededor de un tercio de los pacientes presentaban visión borrosa, fotofobia y hiperemia, que generalmente es transitorio, 24 a 48 horas, que es lo que uno ve en la práctica. Esas son como las molestias principalmente. Y en cambio los pacientes del grupo de migración del ensayo live informaron más eventos adversos oculares que los grupos de SLT. Otro estudio transversal reveló que más del 50% de los pacientes con glaucoma experimentaron efectos secundarios a causa de las gotas para el glaucoma, pero se encontraron signos de la afección en casi el 80% de estos pacientes. Bueno, la adherencia es un tema importante en el tratamiento de glaucoma. La tasa de incumplimiento del tratamiento tópico para el glaucoma puede alcanzar hasta el 60%. Y esto por distintos motivos, por el costo, efectos secundarios, dificultad para la instalación de las gotas, porque se olvidan, porque hay falta de motivación, o complejidad del régimen, porque muchas veces tienen que ocupar 1, 2 o 3 gotitas incluso. En relación al costo-efectividad, el LIGHT también demostró que el SLT, esta trabeculoplastia, es más costo-efectiva que el tratamiento tópico. Además, un estudio de Patel y colaboradores concluyó que las terapias con múltiples gotas oftálmicas produjeron beneficios más breves con cada agente reductor de la presión intraocular adicional y se asociaron con un aumento de la carga clínica y económica. El tratamiento médico del glaucoma tiene implicaciones financieras para todo el sistema de salud, así como también para el paciente de forma individual. ¿En qué pacientes se puede realizar la trabeculoplastia láser selectiva? Bueno, generalmente está orientado en pacientes que tienen un glaucoma primario de ángulo abierto, leve a moderado, pacientes con hipertensión ocular, y también pacientes con glaucoma por pseudofoliación o glaucoma por síndrome pigmentario. Y esto se puede aplicar como tratamiento inicial o como tratamiento complementario o de sustitución, ya sea por razones de eficacia, porque no dieron el resultado de las gotitas, o no las toleraron los pacientes, o la adherencia de lo que estábamos conversando. ¿En qué paciente está contraindicado esto? Obviamente para hacer la trabeculoplastia láser selectiva se tiene que ver el trabéculo, por lo tanto pacientes con cierre angular no se les puede realizar esto, pacientes que tienen glaucoma neovascular, pacientes con glaucoma oveítico, pacientes postraumáticos con recesión angular y pacientes con disgenesia angular. Conclusiones, en resumen, bueno, el SLT puede reducir la presión intraocular hasta un 30% y se puede repetir. Eso es lo bueno de este tratamiento. El SLT ha evolucionado de una opción terapéutica alternativa a un tratamiento de primera línea, respaldado por evidencia robusta y seguimiento a largo plazo. No es como que antes se pensaba que empezábamos con gotitas y el SLT podía ser como una segunda opción, o era más o menos similar el efecto que queríamos. El efecto en la presión es más o menos similar, pero lo que se ha visto es que la evolución del glaucoma es mucho mejor con el tratamiento con SLT que con el tratamiento tópico. Y los datos del ensayo LIGHT y una revisión sistemática de la Academia Americana de Oftalmología del año 2023 establecen claramente la superioridad del SLT sobre la medicación tópica en términos de eficacia, seguridad, adherencia
costo-efectividad y progresión de la enfermedad. Bueno, muchas veces quizás hay colegas que no hacen mucho el SLT por el tema del manejo con la colonoscopía, pero ahora se viene una otra opción, que es la radiografía láser selectiva directa, que es un procedimiento sin contacto y no requiere el uso del lente de colonoscopía. Y el procedimiento es muy cortito, se completa en 2.4 segundos y tiene un tracking con una tecnología de seguimiento ocular. Y esto ya se ha visto en el ensayo Glorious 11, que demostró que el SLT fue segura y eficaz, y se están haciendo estudios en los cuales los resultados son más o menos similares al SLT. Gracias por su atención. Ahora, en resumen, la verdad que el último like que fue que se extendió el estudio a 6 años, ha demostrado que el láser puede durar hasta incluso 6 años, y después se puede volver a repetir, o sea, podemos tener pacientes por 12 años sin tratamiento tópico y con probablemente mejor evolución que empezar solamente con gotitas. O muchas veces podemos hacer el láser y tenerlo como coadyuvante con gotitas, también dependiendo de qué tan leve y moderado sea el glaucoma y cómo va la progresión. Siempre hay que ir confirmando eso. Habitualmente la repetición del láser uno no la tiende a hacer antes de un año. Y lo otro es que cuando empieza a hacer efecto, es entre 1 a 3 meses se demora el procedimiento, porque se produce una remodelación de la malla trabecular y un proceso inflamatorio. Entonces hay que esperar ese efecto y hay que advertirle al paciente que no es inmediato, sino que por lo menos 6 semanas hay que esperar hasta 3 meses y ir viendo los resultados. ¿Ya le pedí usar gotas? Exacto, mientras tanto con gotas. Así es. Muy interesante el trabajo, la dirección la encuentro muy buena. Quería preguntarte en términos de la presencia o la aparición de cataratas, digamos que es una lesión que era el doble con las gotas, pero tampoco hay estadísticas demasiado evidentes de cuánta catarata puso en las gotas. Claro, eso me llama la atención que haya una estadística en ese contexto. ¿Cuál es la explicación que tendría? Supone que la inflamación producida por una SLT es mucho mayor teóricamente que la gota. Entonces, ¿cuál sería la explicación de que hubiera mucho menos catarata? Sí, a la mitad. Claro. Ahí la verdad que no sé cuál sería la explicación, porque uno esperaría más que fuese por la inflamación que produce la radiografía. Probablemente la inflamación que se produce es poco tiempo, entonces no tiene una explicación mayor en el mayor efecto de catarata. Así que la verdad no sé cuál sería la edad promedio habitualmente de la indicación. Habitualmente, mientras más joven, mejor. Lo que se ha visto es que mientras más joven se realiza la radiografía, es mejor. Así que si hay pacientes con hipertensión ocular de 30 años, por ejemplo, van a andar mejor. Pero habitualmente la edad es sobre 50 años, 60 años que lo que más mejor. En este momento, como alternativa a las primeras lecciones que están haciendo. Sí, o sea, primero se ofrezco SLT. Primero. Sí, porque eso es lo importante. Primero, de hecho, eso es lo que he demostrado y eso es lo que se están cambiando las guías actualmente. La primera elección es SLT, en estos casos. Y la segunda es la gotita, no es como antes hay un cambio de paradigma ahí que ha ocurrido en los últimos años con esto. Está claro, eso. Eso es muy importante. Bueno, primero, muy buena presentación. Bueno, gracias por presentar todo. Claro, en general lo que se ha visto en el último año es que el paradigma que lo ha ido cambiando hacia algo mucho más intervencional, y en ese sentido se dice que el paciente ideal sería el que tiene tratamiento en el fondo, que no sea expuesto a prostaglandina, como son. Es verdad que puede ser tratamiento sustitutivo, entre comillas, o complementario, pero si no tuviera un paciente ideal, como usted le preguntó, sería ese que debuta, uno lo diagnostica y entonces abre la primera línea de tratamiento porque es donde es mucho, ya más. Y lo segundo que te iba a preguntar, si partes haciendo tratamientos 180, 360, o dejas 2 cuadrantes reservados para repetir, o puedes repetir aún así cuando hayas hecho 360, como cuál es tu approach. La verdad que al principio lo hacía 180. Partía 180, pero yo te diría que después los resultados no eran tan buenos como uno esperaba, y empecé a hacer 360 y los resultados, la efectividad es mejor, con 360. Uno. Lo otro, a veces uno hacía antes 180 para ocupar después de los 180 para repetirlo. Exacto. Pero la verdad que lo que se ha visto es que a la segunda repetición, o sea, repetirlo por una segunda vez es suficiente, y a una tercera probablemente ya hay que buscar o gotas o tratamiento.
Hay que hacer yo creo, las 2 veces los 360 grados. Cuando me ha tocado repetir, lo he hecho las 2 veces 360 grados. Y la durabilidad es variable, pero en general yo lo mismo que me dura va a ser como 3 años. Sí, sí, de 3, sí. Y como el estudio demuestra, hasta 6 años incluso está durando. Sí, claro. Eso es súper importante porque en el fondo manejar la expectativa del paciente, la duración del tratamiento, Exacto. lo que hay que esperar, lo que no hay que esperar. Y si un paciente ya llega al tratamiento, en el fondo decir que uno puede complementarlo, la progresión, explicar bien esa parte. Sobre todo porque el otro lado de esto son el tratamiento tópico, que es lo que hace lo clásico, pero claro, ahí el gran tema, diría yo, es la adherencia, y la adherencia obviamente está el costo, y sobre todo el efecto adverso de los fármacos. Ahí el tema de la superficie ocular es súper relevante, porque de verdad toca ver con mucha frecuencia que el paciente con glaucoma, con múltiples gotas, digamos, el daño en la superficie ocular es muy importante en cuanto a severidad y también a la cronicidad que esto produce. O sea, muchas veces después a uno que elimine, no es tan simple como decir, elimino las gotas y se fue el tema de la superficie. Muchas veces se dura el tiempo y es capaz de salir ahí, en condiciones muy distorsionadas muchas veces, con pacientes muy insatisfechos, así que es muy buena opción el tema del láser en el paciente bien indicado, como muy bien, Claro. para todos los pacientes. Sí, bueno, y como decía ahí, el problema de enfermedad de superficie ocular, habían pacientes que demostraban, o sea, que notaban molestia el 50%. Exacto. Pero de ello, o sea, que un 80% era mucho mayor la de signos y no tiene síntomas. Exacto, sí. Y lo otro con respecto a quizás a quien no hacerle inmediatamente los 360 grados son pacientes con quizás con un trayecto muy pigmentado. Hay síndrome pigmentario, como síndrome pigmentario no es más cuidadoso con eso. Y la postura de poder también. En ese caso, bajar mucho más bajo, porque se tienden a inflamar mucho más. Sí. Mauricio. En un país como Chile, que tiene una adherencia, digamos, bien discutible, en este caso recursos, digamos, así que esto puede ser una verdadera revolución. Sí. Sí, pero desde el punto de vista de salud pública, es muy bueno el de salud pública, claro. Sí, el SLT. Sí. Hola, Mauricio. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola, oye, muchas gracias de traer este tema porque es bueno reforzarlo. Y yo no sé por qué lo que tú has dicho de que es una primera elección, no sé por qué no se ha hecho el switch, digamos, desde el punto de vista de tratamiento del glaucoma, en comenzar con la SLT. Incluso yo creo que hacíamos mucho más ALT antes que SLT hoy actualmente. No sé qué opinas tú y los demás glaucomatólogos que están en la reunión. Pero sin duda alguna, las normas actuales, entiendo yo, digamos, señalan que uno debería empezar con la SLT. Ahora, tú dices que en 360 grados de inmediato, ¿eso está normado? ¿Eso es así o es una impresión tuya? Y en la segunda tratamiento también sería 360 o eso no está definido. Eso me gustaría saber. Sí, de hecho en el estudio LIFE, que es el estudio más grande que ha habido al respecto, lo hicieron en 360 grados. La primera vez de entrada y la repetición también. También, sí. Sí, con el tiempo se ha visto que es mucho mejor. Antes se pensaba que era lo mismo, 180 grados, 360 grados, pero al final no. Es un spot por medio, por decirlo así. Además que la verdad que el SLT es un procedimiento bien sencillo de hacer, porque el spot es que no es como el ALT, que era antes que un spot muy pequeñito, entonces había que estar bien. En cambio, el SLT es un spot grande, que atraviesa el trabéculo y se hace un spot por medio. Dispara, espacio, dispara. Entonces, hasta que se completan los 360 grados, que son 100 disparos. ¿Y hay alguna diferencia en la eficacia con ojos claros y ojos oscuros? Y eso, sí, claro, o sea, más que nada el tema del pigmento, el poder, pero de eficacia del resultado final no se ha visto diferencia. No. Bueno, y lo otro bueno es que el procedimiento es cortito, pues son menos de 10 minutos, la verdad, que 7 minutos, es un procedimiento bien agradecido, la verdad, tanto para el paciente como para el médico. Sí. Pues lo vas titulando hasta que te aparecen estas como burbujitas. Sí, o sea, aparecen las burbujitas, y a la tercera burbujita uno le baja un 0.1. Exacto, baja un 0.1 milímetros. Sí. Hola, ¿te escuchas?
Ya, lo que pasa es que el otro problema que tenemos es que en Chile la mayoría de los glaucomas son glaucomas de tensión normal y el SLT anda mejor mientras más alta la presión de base del paciente. Esa es una cosa que igual hay que tener en cuenta. Los pacientes que uno los ve con glaucoma y debutan con presiones de 15, 14, uno casi no le ofrecemos el SLT porque sabemos que el resultado es bien limitado. De 15 para arriba se conversa. Los pacientes que tienen sobre 21, yo digamos, los motivo harto a que se hagan el SLT, pero la presión normal hay que tener la conversación porque no siempre funciona. Entonces, esa es una cosa, y lo que yo encuentro fantástico es que es una cosa que puede funcionar las 24 horas y no dependemos de la compliance o que el paciente le achuntó al ojo y todas esas cosas. Y yo creo que esa es la gran gracia del SLT, que deja la parte humana de lado y que funciona sin tener que depender del paciente. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Karen. Sí, así es, por el efecto 24/7 que tiene el SLT y por 3, 6 años. Sí, ahí yo creo que el salto que le gana a las gotas del tratamiento fue sin duda. Hola Mauricio, muchas gracias por coordinar la reunión, excelente la presentación. Y yo solamente quería agregar 2 comentarios. Una de que lo que dijo Mauricio es súper importante porque para que uno se haga una idea, el bajar solamente 1 milímetro de mercurio en la presión puede disminuir en un 10% el riesgo de progresión, que en un paciente con glaucoma es bastante. Y lo otro, que como enfatizar nomás que si bien el SLT, lo que preguntaba por ahí el doctor Donoso, ¿por qué no se hace más? También hay que tener cuidado porque, claro, si bien es una excelente opción, en general es una opción que uno usa más al inicio de los tratamientos de los glaucomas y glaucomas más bien leve moderado, porque obviamente si uno tiene un paciente desde el inicio que tiene un glaucoma avanzado y que tiene presiones sobre 20, sabemos que en el mejor de los casos el SLT va a bajar la presión 8 milímetros de mercurio y eso para un glaucoma avanzado no es suficiente para alcanzar la presión target. Entonces, si bien tiene un montón de utilidad y reemplaza las gotas en muchos sentidos y puede tener menos efecto adverso, hay que ser bien cuidadoso en quién indicarlo y saber que muchas veces no es suficiente por sí solo. Así es, Mara, muchas gracias.